Maravilla. Entonces, lo primero es que quiero compartir mi angustia con ustedes. Cuando Dora me dice, el tema de hoy es ya entrar un poco hacia las propuestas y tendencias en la refundación de los sistemas de salud, me dije, oye, ¿y ahora por dónde le entramos? Porque lo primero es que la cosa no está fácil. Y lo segundo es que tengo muchas más preguntas que respuestas. Entonces, mi propuesta de hoy es compartir con ustedes sobre todo esas preguntas y las muy pocas respuestas que tenemos con la segura esperanza de que podamos construir juntos. Quisiera empezar recordando un poco de dónde venimos para comprender hacia dónde vamos. Con seguridad, esto ya lo hemos comentado en presentaciones anteriores y con seguridad todos los colegas ya hemos conocido mucho, pero lo quiero recordar porque está todavía vigente. Todavía muchísimos de nuestros sistemas de salud están fuertemente impregnados por estas tendencias que nacieron en la década de los noventas del siglo pasado, pero además se están renovando, se están repensando y están ganando cada vez más fuerza. Como ustedes saben, en mi país hubieron elecciones nacionales hace muy poco tiempo. Quienes están siguiendo las noticias habrán visto la dolorosa debacle de la izquierda boliviana, pero me llamó muchísimo la atención ver los programas de salud específicamente de uno de los partidos que hoy está yendo al balotaje a la segunda vuelta, poniendo explícitamente como pilar de su propuesta electoral en salud el pluralismo estructurado con múltiples prestadores. Dije, caramba, estos se copiaron un programa de los noventas. No, ¿no? Pude asistir y de hecho participar en un debate preelectoral y la tienen clarísima. Hay que volver a esto. Siguen con lo mismo. Va, no exactamente lo mismo. Una versión 2.0 o 4.0, no lo sé, de esta propuesta que como saben, nació con eh, el doctor Londoño y el doctor Frank, colombiano y mexicano respectivamente, publicado el 97, construido desde bastante antes, desde aquel infausto informe del Banco Mundial invirtiendo en salud, pero que yo creo que vale la pena recordar en sus principios, porque hoy día están viniendo con todo tipo de discursos, con todo tipo de caretas, podría decir yo, que los pintan de modos muy distintos, de modos muy adecuados a lo que el público, el sistema en cada país, en cada situación quiere escuchar, pero que mantienen básicamente los mismos principios. Esta separación de funciones. El Estado no debe proveer eh, servicios de salud ni bienes de salud, tiene que ser un mero regulador. Recordemos, todo esto se basa en la lógica del mercado, ¿no? Entonces, el Estado no debe intervenir en el mercado, no debe competir en el mercado, tiene que regular que el mercado funcione bien. Eh, y ya que el Estado sigue siendo un actor económico importante, entonces se entiende a instituciones más o menos públicas, y este es otro de los elementos, ya lo público se intenta que desaparezca, todo se concibe en términos de, como llaman hoy, alianza público-privada, que suena muy bonito además, ¿no? Que el Estado
que estas entidades público-privadas, básicamente con recursos públicos, pero con administración y lógica privada, se vuelvan en compradores. Eh, lo que, lo que hay que hacer es que el dinero público fluya hacia quien está vendiendo bienes y servicios, que vamos a ver es siempre el complejo médico industrial. Eh, Asume que siempre va a hacer falta algún tipo de protección social. Tal vez no siempre, es algo que vamos a discutir enseguida, pero por lo menos en el inmediato, eh, algo hay que darle a la gente en términos de protección social en general, pero en salud específicamente, pero que sea con paquetes básicos y diferenciados de acuerdo a el segmento, ¿no? Eso llamamos segmentación. De acuerdo a si tú perteneces a una clase rica que puede pagar una alta prima de seguro, si eres clase media y se te descuenta de tu salario un monto y entras a un régimen que llamarían semisubsidiado en Colombia, por ejemplo, o en Chile el semicontributivo, porque creo que es al revés. Eh, pero el paquete de servicios, y este es otro elemento básico, hay paquetes de servicios, es directamente proporcional a tu contribución financiera, ¿no? Y por supuesto, eh, los bienes y servicios deben ser producidos y provistos por privados. Proveedores que entran en competencia donde eventualmente pueden haber también proveedores públicos. Y esto lo dijimos, creo, ya en nuestra anterior sesión. Eh, la lógica de mercado dice, no hay ningún problema que el proveedor público siga existiendo, pero lo vamos a poner a competir en igualdad de condiciones, léanse las comillas, con el prestador privado. Y creo que todos tenemos la experiencia cuando pones a competir a un privado con un público, siempre, 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 siempre gana el privado por dos motivos básicos, ¿no? Primero, porque el privado tiene todas las flexibilidades, no tiene que regirse a leyes, no tiene responsabilidad social, puede ser mucho más eficiente en términos administrativos financieros. Y lo segundo, porque el público no tiene ningún interés en ganar. Es más, hace un Estado, un gobierno que siga esta filosofía, hace todo lo posible para debilitar al servicio, al competidor público. Lo desfinancia, le da mala administración, le quita las capacidades técnicas, etcétera. Esta propuesta del pluralismo estructurado con múltiples prestadores es una propuesta técnicamente muy sólida, que es otra de las características. Los viejitos como yo recordarán los noventas, los mejores profesionales, las mejores capacidades técnicas estaban en el Banco Mundial, por ejemplo, en aquel tiempo, pero es una propuesta técnicamente muy sólida, con intereses económicos y políticos siempre muy, muy oscuros. Eh, y esta ofensiva neoliberal que vimos en los noventas y en la primera década del 2000 se está ratificando y está evolucionando. La salud como bien privado, que ha sido siempre el caballo de batalla de esto, la centralidad de la enfermedad, y esto lo hemos visto, creo, con mucho detenimiento cuando hablábamos de atención primaria, ¿no? El enfoque biomédico ha dominado, es el paradigma hegemónico y siempre ha relegado esto que nosotros conocemos muy bien, las causas estructurales, las determinantes, la determinación que va más allá de las determinantes, la determinación social de la salud, pero que viene con dos características relativamente nuevas. La subordinación económica. Eh, ya no se concibe el sector de la salud como un pacificador,
que fue más o menos la concepción de las reformas de ajuste estructural en nuestros países de la década de los 90, ¿no? O sea, ya les estamos dando a las poblaciones golpes muy, muy duros con la apertura de mercados, la desregulación, la flexibilización y precarización del trabajo, la. Entonces, oye, para que no se mueran primero y para que no hagan una revolución, les daremos algunas cositas, por ejemplo, servicio de salud, ¿no? Para que estén tranquilos. Esta lógica se está perdiendo y lo estamos viendo hoy día, los ejemplos desde Orbán y Meloni en el viejo continente hasta don, don Javier y don Nayib en en nuestro lado, nos están mostrando que, oye, no, ya no, la salud es un negocio más como cualquier otro. No vamos a desperdiciar fondos ni esfuerzos públicos para esto. Deja que funcione como cualquier otro negocio y las decisiones sanitarias se alinean a los intereses comerciales y eh, a un ideario ultraconservador, que es la otra característica de nuestros tiempos. También la vemos enseguida. Y la otra característica de esta nueva ofensiva es la financiarización, que también podemos comentar con más detenimiento, es que los recursos públicos están intentando, se está consiguiendo que alimenten las arcas privadas. El común denominador de las reformas de los noventas había sido vamos a privatizar, vamos nosotros como negociantes de la salud, vamos a tomar todas las partes rentables de la atención de la enfermedad, vamos a tomar todo lo que es negocio, dejando que el Estado se haga cargo de lo que es mal negocio, pues, ¿no? De la atención a los pobres, el control de enfermedades, materno-infantil, etcétera. Esa historia ya la conocemos. Esta nueva, bueno, que no es tan nueva, viene desde ya por lo menos unos 10 o 15 años en nuestro continente, bueno, básicamente la consigna parece ser, ya hemos tomado todo el dinero privado. O sea, ya le estamos sacando a la gente hasta el último centavo de lo que puede gastar en salud. Ahora vamos por los fondos públicos. Oye, todavía los estados tienen bastante dinero que, que tienen que gastar en salud. Oye, pues que gasten en nosotros, ¿no? Nosotros vamos a venderles los servicios, los bienes y servicios, pero además se los vamos a administrar y eso es parte del negocio. No voy a abundar mucho en esto. Tenemos todavía las cicatrices y en muchos casos todavía heridas abiertas de lo que esta reforma neoliberal nos hizo, ¿no? La inequidad se ha incrementado dramáticamente en toda nuestra América. Eh, Se ha despolitizado la salud y esto les parece muy bien a muchos, ¿no? Insisto, cuando hay discusiones políticas, se dice, pero no, la salud tiene que ser es de los médicos, de los profesionales, ahí no hay que meter la política. Eh, y al despolitizarla, al quitarle el sentido ideológico del derecho, de la equidad, todo eso, todas esas que solían ser nuestras banderas, le quitamos toda posibilidad de abordar las discusiones epistemológicas, por un lado, las concepciones profundas, filosóficas de lo que estamos haciendo como protección social y como salud, pero también le estamos quitando la posibilidad de orientar las decisiones técnicas con criterios que van más allá de la inmediatez en el tratamiento y exámenes complementarios de esta persona, pero de la inmediatez de los resultados positivistas
de nuestro sistema. Todo esto, por supuesto, ha debilitado dramáticamente los sistemas públicos. Vamos a ver enseguida que la gobernabilidad, que la capacidad de conducción política de los estados sobre los sistemas de salud se han debilitado dramáticamente, dejando el espacio a este llamado filantrocapitalismo, ¿no? Es decir, que, bueno, pues como no vamos a dejar que los pobres, pobrecitos, se mueran por diarrea, por neumonías, etcétera, les vamos a dar algo de caridad, vamos a darles un poco de ayuda humanitaria, de ayuda generosa para que solucionen sus problemas que nosotros consideramos más urgentes. Y ahí la cantidad que hoy día también parece estar retrocediendo, y esto gracias a don Donald en el país del norte, eh, pero que se volvieron en organismos muy, muy poderosos, ¿no? Cuando USAID decidió retirarse de la mayoría de nuestros países, impactó. Eh, eh, Hay gente que hoy está muriendo y que probablemente no hubiese muerto sin hacer ningún elogio al soft power que significó USAID durante 3 décadas, 4 décadas. Eh, pero habían tomado un papel importantísimo en el control de algunas enfermedades, VIH específicamente, bueno, y que algunas, varias otras, creando dependencia, creando este poder blando que ya también todos conocemos para qué servía, ¿no? Eh, y en este mundo, con con un esbozo de gobernanza global, con este mundo globalizado que hoy día está siendo puesto en cuestión, insisto, ¿no? Estamos en una etapa de transición hacia donde no sabemos y personalmente no quiero, pero todavía esto existe, todavía existe algo parecido a una política global de salud, digamos, no una política global social, que en algunos casos es absolutamente retórica e ineficiente, estoy pensando en cambio climático, por ejemplo, pero en otros casos, cuando menos a los que estamos todavía en esta órbita del capitalismo occidental, nos sigue guiando, nos sigue Ahí marcando te lo puse, aquí, políticas públicas hasta cierto punto. habla para allá. Y ahí tenemos la política social del mundo, ya la habíamos visto según recuerdo, pero vale la pena refrescar que todo esto, aunque el discurso sea distinto, sigue siendo parte de esta filosofía, parte de esta tendencia del neoliberalismo globalizado en salud. Y ahí tenemos los famosos ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen su tercer objetivo en salud y bienestar, y ahí tienen cada uno sus metas con salud materna, salud infantil y específicamente control de enfermedades como VIH, malaria y tuberculosis, entre algunas otras que se desagregan en metas específicas, de las cuales algunas, algunos son objetivos de salud y algunos otros son objetivos más bien financiero-administrativos, ¿no? Que se consideran necesarios para cumplir los otros. Y tenemos nuestra eh, política global en salud, la cobertura universal, la cobertura sanitaria universal, que esto ya lo hemos comentado también antes, solo un recordatorio muy rápido. Primero, le
tomó, si lo queremos ver bonito, le robó, le cooptó, si lo queremos ver más real, el discurso a las izquierdas de la salud pública, digamos, ¿no? A quienes hacíamos resistencia a las reformas en los noventas, nos quitaron el discurso. Ahora, el Banco Mundial y por supuesto de la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias filantrocapitalistas enarbolan nuestras banderas. Derecho a la salud, equidad social, solidaridad, determinantes sociales, grupos de pobreza y vulnerabilidad. Están hablando de todo lo que nosotros hablamos siempre. Y uno dice, oye, qué maravilla, los convencimos. Eh, no sé, no sé, probablemente es que han tomado estos conceptos, los han despolitizado, desnaturalizado para que sirvan a el modelo imperante, al modelo hegemónico que ya lo acabamos de describir. Todo eso, compas queridos, queridas, eh, es parte de una historia que parecería estar o en un bache, en en una cima con ese, en un valle en la curva, o tal vez en un proceso de declive, que es el estado de bienestar. Bien recordarán que siguiendo a don Federico Engels dijimos, pues la historia se hace entre los que tienen todo y los que no tienen nada, ¿no? Amos y esclavos en un tiempo, señores feudales y siervos de la gleba en otro, y después vino entre burgueses y proletarios. Cuando el fantasma del comunismo amenazaba Europa, fines del siglo XIX, la respuesta del Estado, del más o menos incipiente Estado capitalista, fue crear el estado de bienestar, la seguridad social, la protección social. Es decir, bueno, si ustedes, pobres trabajadores, no hacen revolución comunista, no nos bajan del poder, entonces nosotros les prometemos que les vamos a dar algún tipo de protección social. ¿No? Le vamos a dar mejores salarios, le vamos a dar educación, vivienda, jubilación y, por supuesto, servicios de salud para que mejoren sus condiciones de vida, estén tranquilos y no piensen en comunismo. ¿No? Eh, Además, en tiempos de Guerra Fría. Esto se desarrolló básicamente a partir de la posguerra, 40, años 40. En los 90, eh, los señores austriacos, la escuela de Viena y después en Chicago, Friedman, Hayek y compañía, comenzaron a cuestionar este estado de bienestar. Esta historia también creo que la conocemos bien, ¿no? Es decir, oye, esto no está funcionando. Las tremendas crisis económicas que hemos vivido en los 70s, en los 80s y estamos viviendo en los 90s, decían en ese tiempo, estos señores tienen en buena parte su raíz en el despilfarro que ha hecho el Estado nacional, los estados nacionales en esta famosa protección social, en el estado de bienestar y además le hemos quitado todos los incentivos para que los empresarios privados inviertan y generen riqueza. Eh, entonces comenzaron a atacar el estado de bienestar y este contrato social, esto que se había construido justamente, insisto, para evitar las revoluciones socialistas comunistas eh, entre los desposeídos, en ese momento la clase trabajadora, los proletarios, y los estados, ¿no? Eh, este contrato social se pone en cuestión y se
va desmantelando paulatinamente y ahí vienen justamente las reformas eh, estructurales de los noventas y de la primera década de este siglo, ¿no? Donde se va poco a poco retirando algunos elementos del estado de bienestar, básicamente desfinanciando paulatinamente los servicios públicos, ¿no? Eh, Hoy día, este discurso de ética burguesa que se siguió manteniendo, una de las características de estas reformas de los noventas era que le decían, o sea, no te quiero dejar sin nada, oye trabajador, oye, pobre campesino, no es que te quiera dejar sin nada, no te voy a matar de hambre, no vamos a volver al siglo XIX. Eh, Te voy a dejar un poco más de libertad para que hagas tu propio emprendimiento, pero te voy a seguir protegiendo hasta cierto punto. Eh, las nuevas corrientes las podemos caracterizar de muchas maneras. Ellos se autodenominan, y qué feo que me suena la palabra, libertarios, eh, neofascistas, les dicen otros tecnofeudales o neofeudales, les dicen otros, están cuestionando inclusive esta lógica burguesa de los 90 que se mantiene hasta hoy en muchos casos, ¿no? Se están descarando, diríamos, por estos lados, están quitando las caretas y decir, oye, sí, te quiero dejar sin nada. ¿Y qué? ¿Y por qué? Porque puedo. Eh, con más o menos fuerza, este parece ser el discurso y la acción en el fondo. Y vemos ejemplos muy claros. Las compañeras y compañeros argentinos, por ejemplo, están sufriendo, creo, esto en este momento. Se está cuestionando inclusive la propia existencia, la propia relevancia del Estado Nacional como la célula del poder político, ¿no? Y eso lo vemos justamente con esta nueva ola, esta corriente, este fenómeno que estamos viviendo, en el que esta nuestra concepción engeliana de poseedores y desposeídos, que hoy todavía la podríamos, todavía se caracterizaba como eh, burgueses capitalistas versus proletarios, el que tiene los medios de producción versus el que solo tiene su fuerza de trabajo para vender, se está transformando de manera dramática. Eh, Hay quien le dice que es postcapitalismo. Yo comparto con Varoufakis, y básicamente creo que acuñó este término, que no es que vaya a sustituir al capitalismo, sino que es un sucesor sigiloso, dice él, que es algo que es hacia donde está evolucionando, porque no es que haya desaparecido este modo de producción capitalista, ¿no? Todavía hay fábricas, todavía hay obreros y todavía hay la explotación clásica, digamos, como la conocemos, donde el patrón le roba la plusvalía al trabajador. Pero hay esta nueva forma de explotación, nuevas formas de explotación, donde el nuevo señor, el nuevo amo, ya no es el poseedor de una fábrica, ya no es el que tiene el medio de producción como lo concebimos tradicionalmente, sino es el que domina espacios de consumo completamente distintos, básicamente los espacios tecnológicos y digitales, ¿no? Los nuevos ricos ya no son solamente, no sé, los dueños de las fábricas, ya no son solamente los Rockefeller, digamos, o los Ford,
Hoy día son Bezos, Clinton, obviamente Don Elon en el norte. Y estos ya no tienen fábrica. Estos, bueno, tienen trabajadores todavía, pero los usan de una manera distinta, ¿no? Ya no producen bienes tangibles, pero son los nuevos amos del mundo, son los nuevos grandes millonarios, y todos nosotros nos hemos convertido en lo que don Yanis llama siervos digitales. Características, los mercados se han vuelto un producto en sí mismo. Las plataformas digitales son las que controlan el mercado, son las que se han vuelto imprescindibles para la intermediación en el mercado y por lo tanto tienen un poder enorme. Ya no hay la producción el ciclo de producción, materia prima, fábrica transformadora, venta en el mercado a consumidores privados que, que juegan en un mercado más o menos libre, lo que don Adam Smith nos describía, ¿no? Que tenía capacidades de autorregulación. El gran capital hoy día se está produciendo a partir de plataformas que no te venden nada directamente. Eventualmente sí, todos pagamos por nuestro servicio de celular, por tener una cuenta, no sé, pues en este propio Zoom que estamos usando hoy día. Alguien le pagó para usar esto, pero ese no es el verdadero negocio. El verdadero negocio está en este capital de la nube, este activo intangible tan difícil de comprender, que es la capacidad de controlar la más grande de las mercancías, el más grande de los bienes hoy día, que es el conocimiento, la información, los datos, todo esto intangible que hoy lo concebimos como una nube, ¿no? Que además que no está en el éter, está en servidores, está en computadoras que además tienen dueño y controlador muy específico, desde donde se extraen las rentas digitales. Ya no nos cobran por bienes, sino por el uso de esta información, de estos bienes intangibles, eh, y nos cobran a nosotros como usuarios, pero sobre todo les cobran a quienes les interesa controlarnos. No estoy entrando en conspiranoias, no es que nos estén lavando el cerebro, o tal vez sí, pero sobre todo nos están manipulando a todos, a todas y a todos, en tanto que consumidores. Nos están moldeando para que adoptemos hábitos de consumos que son bastante específicos, eh, y que sirven para vendernos y venderles a los estados las cosas que quieren que compremos. Eh, Tenemos estos nuevos señores, tenemos una nueva clase, eh, eh, que hay quien le dice el precariado, y ya no hay un proletariado, ¿no? Eh, Somos un grupo de trabajadores que sí vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero ya no se lo vendemos a un patrón específico, sino a nosotros mismos, siervos en la nube. Nos podemos llamar a todos los que estamos en este ciclo de consumo infinito. Y por supuesto, esto tiene un impacto directo en salud. La siguiente característica es esta de la autoexplotación, ¿no? Este señor, don Byung-Chul Han, eh, desarrolla esto de la sociedad de rendimiento y la autoexplotación. Voy a comenzar a correr un poquito. Esto es básicamente el famoso emprendedurismo. Hoy día todos, sobre todo
los más jóvenes ya no quieren tener jefe, ya no quieren tener patrón, ¿no? Dicen, no, yo quiero ser mi propio jefe y ser libre de regular mis propios horarios y no quiero rendir cuentas a nadie. Ya, qué maravilla. Eh, las escuelas públicas y las universidades, todo el mundo quiere formar emprendedores, eh, que se ha convertido en la nueva forma de explotación. Es una autoexplotación en la que cada uno se valora y es valorado socialmente solo en cuanto a su capacidad de rendimiento y de productividad, ¿no? Esto viene de siempre. Cuánto tienes, cuánto vales, dice una morenada boliviana, un ritmo muy popular. Eh, en cuánta riqueza puedas generar es el único valor social que tú mismo te asignas y la sociedad te asigna. Y por lo tanto, cada vez tenemos que rendir más, tenemos que trabajar más y sin ningún tipo de protección, pues, ¿no? Si es que no tienes patrón, entonces no tienes seguridad social de la clásica, de la bismarckiana, no tienes a quién pedirle buenas condiciones de trabajo, que ergonomía y todo eso, no, pues ya no, o sea, el que te da las condiciones, el que se explota, eres tú mismo. eh, Presión por el rendimiento, este sentimiento de culpa individualizada, es decir, si no me va bien, si es que no llego a ser tan rico como dicen que puedo ser, si es que no sigo estos modelos de los héroes emprendedores exitosos, es por mi misma culpa, ¿no? Yo soy el que no me he esforzado lo suficiente y por lo tanto voy a pagar esa culpa. Y esa culpa se paga en general con enfermedad y muerte. El burnout, todas las tragedias de la salud mental tienen, pero no solo mental, ¿eh? Hay mucha enfermedad física, biológica, que más allá de la determinación social superior, digamos, que es este modo de producción autoexplotado, están desarrollándose eh, hoy día como consecuencia de esta nueva forma de autoexplotación. Y por detrás tenemos al gran actor de siempre, ¿no? El complejo médico industrial financiero. También este ya lo hemos analizado un poco para recordar. Médico industrial farmacéutico financiero podríamos añadirle, es el conjunto de instituciones que se preocupan de maximizar el beneficio tomando los bienes y servicios de salud como commodities, ¿no? Como simple mercancía. Y aquí hay dos maneras de hacer esto, ¿no? Eh, una es comodificando, lo que quiero decir, volviendo mercancía a los bienes y productos en salud, lo que para un marquetero, para alguien formado en ingeniería comercial o todo esto que se dedica, le parecerá absolutamente normal, ¿no? Sí, está bien, si yo fabrico aspirinas, pues voy a vender aspirinas, es un bien como cualquier otro, no hay gran diferencia con vasos o con bolsas. Y los servicios, lo mismo, ¿no? Es decir, yo puedo dar masajes, puedo reparar zapatos o puedo hacer cirugías. El mercado funciona exactamente de la misma manera. Y bueno, en esa lógica es que ustedes saben que solía ser el segundo, entre primer y segundo mejor negocio del mundo en términos de rentabilidad, el negocio de la enfermedad. Sigue teniendo una rentabilidad extraordinaria. Después del complejo bélico industrial, hoy día está siendo desplazado por la alta tecnología, pero sigue siendo un gran negocio, ¿no? Hay una rentabilidad extraordinaria que se basa en buena parte en la investigación
y desarrollo solamente de lo rentable. Se investiga cada vez más, so- eh, a ver, algo que se me ocurre, el Viagra para mujeres, algún tipo de sildenafil que haga el equivalente a las señoras, y para la calvicie, ¿no? Que no digo que no sean problemas de salud importantes, pero se descuida absolutamente todo lo que no es rentable en el mercado. Y es más, se marketea el producto, el bien y el servicio, pero sobre todo el bien, la droga y el equipo médico, de la manera en que se marketea cualquier otra cosa, creando necesidades, fabricando enfermedades, para ser concretos, ¿no? La salud mental es probablemente el ejemplo más doloroso de eso. Eh, y finalmente, se captura al agente principal en términos de negocio, en términos económicos, se captura al Estado, que es el regulador y el agente principal, eh, mediante todo tipo de mecanismos, mediante lobby, por algún caso, o mediante mecanismos mucho más violentos en otros casos. Si me dejan ver el chat, el consumo de jugo de naranja, exactamente. La mercadotecnia hace la subjetividad de las necesidades, absolutamente de acuerdo. Eh, Esto ya lo vimos. Hoy día, este negocio, digamos, clásico de mercadear los bienes y servicios de salud, se está, y digo hoy día, por decir en los últimos 20 años, está evolucionando. Eh, Como la necesidad en salud está evolucionando, tenemos poblaciones cada vez más viejas eh, en en todo el mundo, que por lo tanto consumimos más servicios de salud. La innovación tecnológica se está volviendo otro de los mecanismos de presión, de control que tiene el complejo médico financiero industrial. La pandemia nos demostró muy claramente como el que tiene la tecnología, el que tiene el know-how, que además no lo creó él, se creó con fondos públicos. Pero bueno, el dueño de la respuesta tecnológica es el amo, es el dueño de todo, ¿no? El que tenía la capacidad de producir vacuna con la honrosísima excepción del gobierno cubano, y respeto por eso. Pero en general todos los demás, y del gobierno chino en parte, pero todos los demás hicieron el mayor negocio. Y no solo eso, los antivirales en la anterior pandemia creada, si se acuerdan, primera década del 2000. Hoy día las terapias genéticas, la nanotecnología, todo esto que está amenazando, que está prometiendo revolucionar nuestras terapias, y lo está haciendo en buena parte. Toda esta transformación de, por ejemplo, las células y tejidos humanos, que antes eran procesos, todavía son objeto de regulación muy fuerte por los estados, la donación y el trasplante de órganos, hoy día se está volviendo parte de esta fuente de negocio. Están desarrollando medicamentos que se basan en células humanas, con ingeniería genética, con todo esto que sabemos que oye, ya no es dueño, ya no es una donación altruista de una persona a otra. Una transnacional se apropió de este tejido y lo está clonando y lo va a poner a otros. Es una verdadera caja de Pandora la que se está abriendo. Sigue habiendo la influencia política, los grandes lobbies y financiamientos,
Y la otra es la financiarización. Ya no solamente el negocio está en comprar, en producir y vender bienes y servicios. El intermediar, el administrar los fondos de los seguros de salud es hoy día el gran negocio, el negocio de los banqueros, pues, ¿no? El negocio de siempre. La familia Rothschild enseñó a todo el mundo probablemente cómo, cómo se hace esto. eh, y entramos en este conflicto, ¿no? No es que hayamos entrado, este es el conflicto de siempre. Lo que se hace, lo que se invierte, lo que se investiga, tiene un valor de mercado que compite en general con el valor en salud. Y esta es probablemente la manera más perversa en que se está modulando o modelando o distorsionando la vida eh, en este ánimo de mercadeo, de generar necesidades, de generar demanda para la oferta que tú tienes. A las personas nos están medicalizando la vida, puesto que cada vez somos más viejos en general en el mundo y en nuestra Avia Yala. Eh, pero además somos más frágiles porque comemos peor, dormimos peor, trabajamos peor, etcétera. Entonces, nos siguen ofreciendo, y en muchos casos de manera más o menos legítima, soluciones, balas mágicas, ¿no? Eh, que, que nos van a solucionar nuestros problemas de salud o inclusive nos van a prevenir. eh, Deja de consumir azúcar. La industria del azúcar le había ganado a la industria de la carne la batalla por durante 60 70 años, demonizando al colesterol y hoy día se demoniza al azúcar. eh, para endiosar al edulcorante, ¿no? O sea, quién es el que está desplazando, es el que fabrica derivados de la stevia y todas estas maravillas que hoy día, y se está deslactosando la leche, no sé. Todo esto que hoy se concibe como hábitos saludables tienen su buena parte de negocio. Así se manipula al individuo, a la familia, a nosotros, pero además se manipula a los estados. Eh, las fragmentaciones del sistema son una de las maneras más eficientes para vender peor, quiero decir, vender productos y servicios de peor calidad a precios más altos. Esta es una práctica del mercado muy antigua, muy de siempre. Y la otra es, hay que debilitar al Estado. Esto es parte de la ideología de todo esto que habíamos visto, pero específicamente en salud es debilitar la autoridad sanitaria. Y entramos a la última de las amenazas. Oye, no es una amenaza, es una bendición para quienes hemos aprendido a usar un poquito. Se habrán dado cuenta si es que vieron mis presentaciones anteriores artesanales y feas. Esta me ayudó a hacerla una inteligencia artificial. Yo le di los textos, pero me la ha puesto bien bonita, ¿eh? Seguro que podría ser mucho mejor todavía. Oye, pero esta inteligencia artificial nos está cambiando todo. Ustedes, profesores, profesoras, con seguridad, todavía están pataleando ahí. ¿Cómo evalúo a mis alumnos si es que han hecho ellos, pero ha hecho la inteligencia? Es una herramienta solamente. En salud esto puede ser dramático. De hecho, está siendo ya dramático. Eh, es una maravilla, la IA puede diagnosticar una resonancia magnética, de las imágenes de una resonancia magnética o cualquier otro examen
eh, mucho más eficientemente que un humano, ¿no? Que un ojo humano. Y puede, si es que la entrena suficientemente, puede ayudar enormemente a hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, es una maravilla. Sin embargo, hay el sesgo algorítmico, como en todo. Eh, Hoy día a todos nos llegan las noticias que queremos ver y no nos llegan las que no queremos, las que no nos gustan, ¿no? Y nos están distorsionando la percepción de la vida. Eso mismo puede pasar, está pasando cuando eh, usas la inteligencia artificial para tu diagnóstico y tratamiento, eh, dejando de lado todo lo que la IA considera no representativo, es decir, profundizando esta brecha entre lo que se desarrolla para los consumidores ricos, para los países del norte, y, sí, y dejando cada vez más de lado las enfermedades marginales de los pobres, los problemas de salud, que no son solamente enfermedades, y sobre todo eh, las determinantes, la determinación social. Seguridad, vulnerabilidad, privacidad, esto lo tenemos con todo, ¿no? Ya dicen que nos espían o por lo menos tienen acceso a todos nuestros datos más personales. Imagínense que una corporación tenga acceso a la historia clínica, al expediente clínico de todo el mundo. ¿Qué más nos pueden vender? ¿Cómo más nos pueden manipular? Y definitivamente en la velocidad con la que avanzan nuestros marcos regulatorios, nuestras leyes, nuestras normas, es infinitamente inferior que la velocidad con que avanza la tecnología, pues, ¿no? O sea, seguramente no vamos a poder eh, regular desde nuestro sistema clásico de estados nacionales y autoridades sanitarias todo esto que se viene. Tenemos que pensar en algo bueno, pero también esto tiene consecuencias para el médico, para la enfermera, para el odontólogo, psicólogo, clínico en su día a día. La deshumanización ya la conocemos hoy día, y esto lo veo de manera, me dedico un poquito a asesorar sobre esto en mi país. Eh, las personas vienen a decir, oye, el médico ya no me mira, ya no me toca. O sea, una vez me ha palpado el abdomen y después solamente me pregunta, está frente a su máquina y me da una serie de exámenes, órdenes para el laboratorio, para resonancia, para imagen y para todo. Ya ni siquiera me tiene que ver, le llegan directamente y me da mi tratamiento, dice que me va a operar, me da 5 medicamentos, no sé qué, ¿no? O sea, se ha deshumanizado completamente desde el lado del paciente, es decir, ya no hace falta, de hecho ya no necesito y me da miedo por todo esto de la mala práctica y por toda la vaina, me da miedo tocar y hablar con el paciente y la decisión clínica se está dejando cada vez más a la inteligencia lo que, oye, está bien, porque puede pensar en cosas que yo no y probablemente se equivoque menos, pero cada vez entiendo menos cómo está pasando eso. Tengo que confiar más o menos a ciegas en este consejo, en este diagnóstico, en esto que me está dando la inteligencia, con este famoso efecto caja negra, pues, ¿no? No tengo idea cómo funcionará ahí adentro. A los que les gusta la mecánica, antes podías entrar al carburador y le soplabas un poquito y lo cebabas con gasolina cuando fallaba. Hoy día tu motor viene literalmente en una caja negra donde nadie puede abrirla. Eh, y para el profesional tiene consecuencias también que pueden ser muy graves, esto de la autoexplotación y el burnout y todo esto nos pasa también a los médicos porque nos estamos presionando, y médicos y todos los profesionales y trabajadores en salud, nos estamos presionando como todo el mundo por maximizar nuestros rendimientos, pero se está además agravando esta brecha digital profesional. Eh,
el que no maneja Excel, el que no maneja computadora, decíamos, es el nuevo analfabeto, el analfabeto digital, eso lo decíamos en la primera década del 2000. Hoy día el que no maneja inteligencia artificial se queda atrás, pues, ¿no? Ya no puede competir con los profesionales artesanos. Digamos, este profesional artesano no puede competir con los profesionales digitales. Entonces, esto está profundizando la brecha entre norte y sur, entre élite y pópulo. Entonces, sigo corriendo, siempre me emociono y lo siento. Este es, hacia aquí está avanzando esta renovación de los sistemas de salud, lastimosamente. Siento parecer fatalista, pesimista, pero hacia donde realmente nos está dirigiendo el mundo, por lo menos este mundo occidental capitalista en el que vive nuestra Avia Yala, eh, incluidos algunos países que intentan salir de ello con todo el cariño y respeto, Cuba, Venezuela, por ejemplo. Eh, Hacia aquí es donde estamos yendo. Tecnofeudalismo, financiarización de la salud, fragilidad y pérdida de resiliencia, pérdida de la soberanía democrática. Este es nuestro escenario real hoy día. Pero no quiere decir que, vamos corriendo un poco con esto, no quiere decir que todo esté perdido, ¿no? Hemos resistido eh, probablemente los 550 años en nuestra Avia Yala, pero hemos resistido y hemos sobrevivido al embate neoliberal de los 90 y también vamos a hacerlo hoy día. Desde estas propuestas eh, en construcción, eh, nuestro querido profesor Oscar, por ejemplo, que nos habló eh, en sesiones pasadas, y don Jaime Breil y muchos de nuestros referentes, la tienen muy clara. Dicen, hacia aquí tenemos que avanzar. Yo, lastimosamente, no tanto. Como les decía de inicio, tengo muchas más preguntas que respuestas. No sé si es que todo este, creo que sombrío panorama que he intentado pintarles, si tenemos respuestas para todo eso que estamos viendo. Los problemas de siempre siguen ahí, pero tenemos muchos otros problemas. La visión biologicista y mercantilizada de la salud sigue ahí, pero ha tomado características nuevas y tenemos que buscarle también respuestas nuevas. Tenemos que cuestionarla de nuevas maneras y seguir transformando la salud en un espacio de lucha para primero resistir. Aquí quiero ser muy política e intelectualmente honesto conmigo mismo, ¿no? No sueño con que podamos hacer transformaciones inmediatas en nuestras realidades concretas, por lo menos no en Bolivia, que es lo que conozco de primera mano, pero en general en nuestra área Yala. Países africanos, Capitán Traoré está intentando hacer transformaciones en su contexto, pero en nuestro lado estamos más bien en una etapa de resistencia probablemente, que no son malas estas etapas de resistencia, eh, que no quiero decir que, por ejemplo, en Colombia no se pueda construir en este momento, y en el Brasil, querido Brasil de Lula, no se pueda construir en este momento, pero la embestida está muy fuerte, está muy fea. Desde la epidemiología crítica, sobre todo, que es una herramienta fundamental, podemos y debemos seguir haciendo denuncia, haciendo activismo, pero sobre todo comprendiendo cada vez más y mejor estas nuestras realidades. Ya no solamente para mover a nuestras comunidades, para mover masas, como decíamos en otros tiempos, y para organizarnos mejor,
sino para dar respuestas técnicas, técnico-políticas, eh, con enorme intelectualidad y ciencia, pero con mucho corazón y con mucho sentir. Eh, Tenemos que crear respuestas nuevas a estos nuevos desafíos, manteniendo nuestros principios. Ese es el gran reto, ¿no? Puesto que no hemos superado ni de lejos eh, estas nuestras viejas ansias, estos nuestros viejos desafíos, la salud como derecho, la determinación de la salud como el cimiento de toda nuestra comprensión y de nuestra acción, y la respuesta de sistemas únicos y universales, donde desde la salud se hagan sociedades más equitativas, más inclusivas, eh, que superen el aseguramiento universal para ir hacia estados que no solo controlen y regulen, sino que provean junto a la sociedad. No, no, bueno, yo sí quisiera llegar a estados comunistas completos, pero en nuestra realidad, sin eliminar ni sustituir a la iniciativa personal y privada, pero que universalicen y hagan servicios públicos de protección social pública verdadera. Todo esto sigue vigente, todo esto, todas estas banderas tenemos que seguirlas levantando, pero probablemente ya no sean suficientes. Insisto, ya no tiene mucho sentido seguir pensando en modelos tipo Bismarck para la protección social en momentos en que el empleo formal está retrocediendo dramáticamente y ni siquiera ya es un valor, ni siquiera ya es un objetivo de las personas y de las sociedades. Eh, Tenemos que repensarnos, pero manteniendo, y con esto quisiera cerrar esta parte manteniendo algunos principios básicos. Y tal vez el gran orientador es la salud como derecho. Podríamos repensar esto de la determinación social de la salud con categorías distintas, nuevas, estas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el uso y la manipulación que es bidireccional de las tecnologías de comunicación e información, por ejemplo. Pero lo que no podemos, no deberíamos, en mi criterio, cuestionar es la salud como derecho y estos principios que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar todos estos nuevos desafíos, todas estas nuevas preguntas que nos están planteando y a los que no tengo respuesta, que seguro vamos a seguir construyendo en este espacio, pero a las que nos vamos a enfrentar cada vez con más complejidades en nuestra vida diaria en el futuro. Tener este marco referencial para preguntarnos lo que estoy haciendo, lo que mi municipio, lo que mi gobierno regional, lo que mi país está haciendo, respeta el derecho, es decir, no está conculcando directamente, el Estado no está enfermando a la gente, eh, protege el derecho, es decir, impide que otros conculquen, coopten el derecho a la salud, protege a la vida, protege a la persona, a la familia y a la comunidad contra las embestidas de los que contaminan, de los que mercantilizan, de los que comercian con órganos y tejidos. Y finalmente, esta política, esta acción o esta inacción garantiza, es decir, adopta las medidas para hacer que se ejerza plenamente el derecho. Eh, con esta guía probablemente podamos equivocarnos menos el momento de tomar decisiones, siempre con estas dos vertientes del derecho a la salud, ¿no?
alcanzar el más alto nivel de salud posible. Es decir, ahí básicamente, obviamente, hay que reparar. Nos vamos a seguir enfermando, es inevitable. Hay que tener buenos servicios reparativos de salud, pero sobre todo hay que prevenir y mucho más hay que promocionar la salud, ¿no? Que viene con la segunda vertiente del derecho, la promoción de la salud, entendida como la acción positiva sobre la determinación social, es decir, dar mediante política pública un entorno económico, social, ambiental, político y cultural saludable. Con esta nuestra inspiración, ¿no? Un proyecto civilizatorio alternativo. Desde la resistencia podemos y tenemos, desde mi punto de vista, que seguir construyendo en el microespacio, en la comunidad, en nuestro barrio, desde la academia, es donde nos movemos la mayoría con nuestros alumnos en la investigación, intentar preservar lo que nos queda y seguir construyendo en los espacios que tengamos con la mente en un proyecto civilizatorio alternativo. Creo que estamos todos de acuerdo en que por el camino en que estamos yendo no es. No estoy muy seguro de hacia dónde es, pero por aquí no, definitivamente. Eh, esta nuestra medicina social latinoamericana, que no es la única, hay otras corrientes muy, muy respetables en el mismo norte, se discute sobre esto. El tipo Health Movement, por ejemplo, es muy interesante en varios países europeos. Eh, pero desde nuestra Avia Yala, eh, ver el cambio climático, la salud ambiental, todo esto, de lo que hemos hablado poco, por lo menos conmigo, sé que ustedes seguro han desarrollado muchísimo más sobre ello. Verlo desde, primero, la conciencia social y la conciencia política muy clara, ¿no? Creo que Don Chico en el Brasil decía, la ecología sin lucha de clases es solo jardinería. Pues sí, creo que tenemos que ver esto siempre en el marco de este nuevo proyecto civilizatorio, pero retomando, abrazando, porque es nuestro, es parte de nuestra raíz, la concepción que tenga nuestro pueblo, nuestro origen del vivir bien o del buen vivir, del vivir es sabroso, del sumas causa y del sumas camaña, de toda esta sabiduría que tiene todo pueblo que no se ha desraizado, y son nuestros aymaras, quechuas en Bolivia y guaraníes en el Paraguay y todos nuestros pueblos, pero también los pueblos del norte. ¿Eh? Hay quien está intentando volverse a reconocer en las sabidurías populares, en las sabidurías originarias de todos los pueblos del mundo. Eh, la lucha por una mejor salud sin descolonización en el sentido más profundo de la palabra, eh, sin despatriarcalización, que es otro de nuestros elementos absolutamente claves, y sin la recuperación de un nuevo horizonte de bienestar colectivo que no tenga que ver con el consumo, que no tenga que ver con una posición económica, que no tenga que ver con niveles de poder explotador, que no tenga que ver con eh, batallas culturales por hegemonías dominantes, que sean absolutamente respetuosos de la cultura, del sentir y del espíritu de Ahayo, le decimos en esta parte, de cada persona, de cada familia y de cada comunidad. Eh, Estas son nuestras inspiraciones. No sé cómo se construyen en la práctica.
Ya, hay que hacerlo en el día a día y respondiendo cada día a un reto diferente. Pero definitivamente el pensarlo, el discutirlo, el enseñarlo y aprenderlo, que siempre es un conjunto indivisible, es con seguridad parte del proceso. Y, y muchas gracias, compas.